¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Gustavo Roncancio, soy internista infectólogo y básicamente venimos a hablar de levaduras de importancia clínica. ¿Qué tenemos? Tenemos unas micosis endémicas que todos los conocemos, histoplasma en el río Mississippi, coccidioides y mitis en el valle de Arizona, en zona desértica principalmente, blastomisis también hacia la costa occidental de Estados Unidos, y nuestra micosis endémica suramericana, que es paracoccidomicosis, en donde básicamente lo que vemos es que se presenta usualmente por un hongo dimórfico que pues todos conocemos y evaluamos. ¿Por qué empiezo por esto si vamos a hablar de levaduras? Quiero tomar un punto específico que me parece importante. Sabemos que básicamente paracoccidomicosis tenía dos especies francamente reconocidas, Paracoccidioides brasiliensis, pues de Brasil, y Paracoccidioides lutzi, es derivado de un estudio que hizo el doctor Adolfo Lutzi en 1908 y es donde encontró que hacia la zona centro de Brasil había un fenotipo diferente al Paracoccidioides brasiliensis típicos que se reconocía y que era un hongo dimorfo. Pero bueno, sobre los estudios que se han hecho en un hongo que lleva 75 millones de años en nuestro planeta, básicamente se ha visto que ha habido una presión para probablemente dividirse y que llamativamente hay una connotación geográfica que hace que el hongo se presente con incidencia, referencia clínica y no sabemos si tratamiento de pronto diferente. Y hasta la fecha se han reconocido, más o menos hacia el 2015, un fenotipo que abundaba en diversas partes de Sudamérica, lo habíamos visto en Perú, en Venezuela, en Brasil, en Uruguay, en Bolivia incluso, un fenotipo que se presenta mucho más en Brasil, hacia su costa oriental, un fenotipo que se presenta mucho más en Colombia y hay que recordar que el fenotipo Lutzi, que lo vemos mucho más pues, hacia la zona centro de Brasil, y un microorganismo hermano que es la Acacia loboi, que pues, va a tener una distribución sobre todo amazónica típicamente. Pues bien, basados en esto y sobre todo en la evaluación de la variación genética, un grupo de científicos, entre los cuales hay algunos colombianos, han encontrado y han propuesto lo siguiente. Uno, que le vemos a la categoría de especie esos fenotipos, esos haplotipos que antes se reconocían como el PS2, PS3 y S1, y que como tal se hable de 1, Paracoccidioides lutzi, el que está en el centro de Brasil, 2, Paracoccidioides brasiliensis, el que más está hacia la costa oriental de Brasil, 3, Paracoccidioides americana, ese que se encuentra distribuido en muchas partes, 4, Paracoccidioides restrepiensis, el que tenemos en Colombia, donde típicamente tenemos el fenotipo PS3, y eso como un homenaje a la profesora Ángela Restrepo. El último sería el Paracoccidioides venezuelensis, en donde pues tenemos algo adicional. Me pareció llamativo traerlo y mencionarlo, si bien pues nuestro punto de lo que vamos a hablar más es levaduras. Entonces, en levaduras pues, ¿qué tenemos? Uno, para nosotros en los hospitales implica un gran problema, entre 5 a 15% de las infecciones nosocomiales pueden estar relacionadas. Básicamente encontramos que de las infecciones del torrente sanguíneo también es una causa importante, causa muerte y mucho más en frecuencia, probablemente es importante la presencia de infecciones urinarias, perdón, de infecciones vaginales femeninas. ¿Cuál es el problema? Que si vemos específicamente qué es lo que pasa, tenemos muchas especies de levaduras y vamos a ver que no todas tienen el mismo tratamiento, no en todas podemos ofrecer lo mismo y tenemos que entenderlas. Entonces, eso es lo que yo quiero ver. Y aquí pues vamos a hablar primero de Cándida, que es la más importante, espero que podamos hablar de las otras. El doctor Juan Mario tiene una misión, me tiene que hacer así cuando quiere que yo pare de hablar, ¿sí? Porque tengo como varios temas para tocar, entonces él es el que dirá. Listo, ya paro, perfecto, ok. Muy bien, entonces, ¿qué sabemos? Del 100% de las personas, el 60% está colonizado por cándida, en estómago, tracto gastrointestinal, vagina, mucosa oral o piel. Es decir, encontrar cándida en un cultivo no implica patología. De esos que están colonizados, en el 85% de los casos, cándida vive en un estado comensal. No nos hace nada, al contrario, nos ayuda a permanecer y facilitar una simbiosis que incluso puede evitar proliferación bacteriana y puede evitar infecciones clínicas. Pero hay un 15% que sí están infectados.
Y de los que están infectados, el 90% son casos de candidiasis mucocutánea y un 10% son de candidiasis invasora o candidiasis diseminada. Los que tienen candidiasis invasora diseminada, hay un problema. El 50% viven y el 50% se mueren. Entonces, yo aquí quiero, con base en casos clínicos, presentar lo que vemos en la práctica clínica frecuente y algunos casos que se nos empiezan a presentar de manera cada vez más llamativa. El primero es un caso que vimos hace 2 semanas, una mujer de 24 años que nos consultó por leucorrea recurrente. Una paciente VIH negativo que tenía leucorrea blanca, múltiples tratamientos, todas las cremas que ustedes conocen, todos los antifúngicos que ustedes conocen tomados, y ella mejoraba, pero volvía y se le presentaba, volvía y se le presentaba. Esto es un inconveniente muy grande, una paciente que pues es recién casada y empieza a tener muchos problemas familiares asociados a esto y problemas para su vida lógicamente personal. Entonces, ¿qué es lo que sabemos en esto? 1. 30% de las mujeres que no cursan con ninguna molestia o enfermedad activa tienen cándida como comensal vaginal en una muestra. Y si hacemos la medición muchas veces al año, vamos a encontrar que eso es el 70% de las mujeres. Y el primer mensaje es, porque lo veo mucho en gente que nos consulta, cuando se toman frotis vaginal o incluso cuando se toma la citología y hay cándida, están asintomáticas y les dan tratamiento y les dan tratamiento. Eso no tiene ninguna indicación y ha sido muy evaluado. Y ya vamos a ver cuál es el impacto que eso está teniendo. ¿Qué es lo que sabemos? Que como tal, básicamente las levaduras viven en el epitelio vaginal, compiten con la flora usual y mantienen un equilibrio y la carga está controlada, tenemos una carga micótica baja y básicamente no hay inducción de nada de respuesta en el sistema inmune. De un momento para otro hay algunos factores que van a hacer que el hongo prolifere y aquí tenemos que tener en cuenta que hay factores del hongo, del paciente y del medio. Por alguna razón hay una activación y sobre todo la convergencia hacia IFA. Básicamente el paso de blastocónida hacia IFA nos va a dar mayor virulencia y mayor posibilidad de penetración. Y es así como el 75% de todas las mujeres en algún momento de su vida va a desarrollar alguna infección vaginal por hongos y de estas 40 a 50% pues van a desarrollar recurrencias. Quienes hayan leído o visto la película del extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde en todas sus versiones, la original del Robert Louis Stevenson, se acordarán de que el Dr. Jekyll era muy bueno y el Sr. Hyde era una bestia. Pues bien, esto pasa con cándida, es un extraño caso de la levadura que vive tranquilita y que ayuda a controlar la flora y de un momento a otro la transformación a IFA en donde básicamente vamos a ver capacidad invasora y la posibilidad de ser un patógeno oportunista. ¿Por qué? Porque la IFA va a activar sistemas de reconocimiento de receptores que van a, 1, penetrar el epitelio y 2, favorecer la posibilidad de la emergencia de respuesta inmune. ¿Y por qué se presenta eso? Pues 1, porque tengamos más cándida. Pero ¿qué es lo que pasa y por qué sucede? La primera, acordémonos, hay un equilibrio, hongos y bacterias. Si damos muchos antibióticos, los hongos suben, las bacterias bajan. O al revés. Las bacterias bajan, los hongos suben. Entonces, el uso masivo de antimicrobianos, para cualquiera que sea la situación, faringoamidalitis, neumonía, otitis, va a hacer que presentemos eso. Y muchas de las pacientes que nosotros vemos hospitalizadas, que les damos antibióticos, a veces yo creo que los médicos que trabajamos en los hospitales nos paramos bolas a eso, pero muchas mujeres nos refieren candidiasis posterior secundarias a esto. 2, el uso masivo de esteroides. 3, cambios físicos, duchas vaginales, incluso relaciones sexuales pueden favorecer esto y claramente el papel de la diabetes y el exceso de glucosa va a jugar un punto adicional. Entonces aquí vamos a tener que tenemos más cándidas y si tenemos más cándidas hay más posibilidad de que se transformen hacia IFAs y como tal vamos a tener mayor posibilidad de penetración. Un punto biológico. Hay unas sustancias que como tal se llaman activadores específicos, esos activadores específicos reaccionan con las proteínas de recepción específica que son estas y van a hacer que esa IFA pueda penetrar el epitelio, nos activan los factores asociados a mitógenos y como tal vamos a tener que se activa el macrófago. Y al tenerse activo el macrófago hay una producción de algo que llamamos el inflamosoma, lo cual atrae más respuesta inmune, más citoquinas, hay más daño y por lo tanto llamamos al linfocito T y el que más tiene implicación acá es el linfocito T helper 17. ¿Y para qué toda esta carreta?
Pues ahorita les mostraré más tarde por qué es importante y hacia dónde trabajamos. Lo que sabemos es que ese linfocito T helper 17 produce defensinas que hace que esto se controle y es probablemente el sistema más importante para llegar hacia él. Pero también activa los polimorfonucleares neutrófilos y como tal podemos eliminar mucho más fácilmente la cándida. Hay que tener en cuenta que las hifas producen sustancias asociadas a triptófano que pueden bloquear un poco la acción del linfocito T helper 17. Entonces, ya vimos, la candidiasis mucocutánea principalmente está dada por alteración del linfocito T y aquí pues vamos a ver que eso se relaciona con todas estas circunstancias que pues puede presentar un paciente y que ya mencionamos. ¿Qué se ha visto adicionalmente? Que hay unos rasgos de virulencia, hay unas inmunomodificaciones que favorecen estos microorganismos que llevan a que se presente pues mayor riesgo de infección. Pero un punto importante a tener en cuenta es que en realidad solo el 20 al 30% de las mujeres que se automedican por cándida en realidad sí la tienen, y de ahí la importancia de hacer un diagnóstico adecuado. Y esto se llama desde la clínica al laboratorio un viaje fascinante, y por lo tanto es claro que tenemos que hablar de laboratorio, porque a pesar de lo que creamos, la leucorrea grumosa, leucorrea acuosa e incluso la leucorrea blanca, como ustedes ven, la sensibilidad no es tan buena y la especificidad mucho menos para que un médico o que incluso un paciente por sí solo diga que tiene cándida. Sí, si hay leucorrea blanca, grumosa, hay más posibilidad de que eso sea cándida, pero miren ustedes, los números no son los mejores. Si es de mal olor tampoco, si hay prurito vaginal, miren ustedes tampoco, si hay eritema vaginal, sí es un poco más específico, pero la sensibilidad es mucho menos. Entonces, el examen físico no es perfecto, no nos ayuda en todos los casos y de ahí que idealmente pues deberíamos tratar de evaluar al paciente y sabemos que al evaluar y hacer el frotis, el médico y hacer la evaluación y la exploración vaginal puede encontrar de pronto sí una combinación de leucorrea grumosa y prurito que pues sí es mucho más específica y la sensibilidad pues está alrededor del 77%. Si encontramos leucorrea grumosa e inflamación vulvar pues hay más posibilidad de que sí sea cándida. Entonces, si hacemos los exámenes, vamos a encontrar que no todas las candidiasis son vulvovaginales, es más, se dice que probablemente menos del 8 a 10% de las etiologías de vaginosis sean secundarias a cándida, y tenemos muchos casos de vaginosis bacteriana, tricomonas y sobre todo en mujeres posmenopáusicas se confunden con facilidad casos de vaginitis atrófica o vaginitis descamativa o citolítica. Y lo que tenemos es que, miren ustedes la sensibilidad de lo que hacemos para el diagnóstico en frotis de flujo vaginal, donde puede ir desde el 38 al 83% en KOH o evaluarlas en fresco, 65%. El pH puede ayudar, pero miren ustedes que las especificidades del pH no son las mejores y tenemos que la especificidad pues depende mucho del evaluador. Entonces, ¿qué se está proponiendo? Me llamó la atención este artículo en donde dicen, y se titula así, las pruebas moleculares podrían suplantar la microscopía para diagnosticar vaginitis, considerando pruebas como estas que acaban de ser publicadas, en donde básicamente test de biología molecular que sean de autotoma por la paciente, ¿sí? Y que lo traigan al laboratorio, puedan resolver rápidamente con patrones pues no perfectos, pero sí un poco mejores, el punto de diagnóstico etiológico específico. Esta guía, en donde participó el doctor Santiago, que es la guía nacional, pues nos dice, mire, en realidad los síntomas vaginales deben presentarse, se presentan con frecuencia, básicamente lo que se propone es dar un manejo etiológico con tinidazol para tricomonas si se sospecha cándida, que está en el 8% de las pacientes, adición de fluconazol 150 miligramos al día. Entonces, eso es lo que nosotros vemos, pero ¿qué es lo que pasa en el mundo? Que ya sabemos, hay muchas colonizadas, hay muchas infectadas, pero esto es un negocio muy grande, porque mueve en solo cremitas, en solo medicamentos tomados, 3 billones de dólares al año en Estados Unidos en el mercado farmacéutico. ¿Por qué? Porque los medicamentos son de venta libre y como tal ya vimos, probablemente muchos son sobretratados y muchos a veces pueden ser incluso sobrediagnosticados. Entonces, esta paciente, lo vemos con relativa frecuencia, consulta por eso, porque ha tomado todas las cremas, ha tomado todos los medicamentos y recurre y recurre y recurre. Y debemos tener en cuenta que en esos casos el laboratorio a veces no nos puede resolver del todo el problema porque lo que tenemos es esto, candidiasis vaginal crónica recurrente, un punto en donde vamos a hablar de que cuando hay más de 4 vaginitis por año relacionadas,
tenemos este diagnóstico y que siempre le echamos a veces la culpa al compañero, que a veces puede ser, pero solo en una de cada 5 veces vamos a tener una real coinfección del compañero. Y la pregunta es ¿por qué sucede la candidiasis vaginal crónica recurrente? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Si fue el microorganismo o el paciente. Si fue porque tenemos un microorganismo resistente, o 2, es porque tenemos una pareja infectada, porque hay conductas muchas, especialmente con su vida sexual inadecuadas, o si tenemos inmunodeficiencia asociada. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que en estos casos, en candidiasis vaginal crónica recurrente, y ya lo mencionamos, más de 4 casos al año, el frotis vaginal no es suficiente, porque si pensamos que hay resistencia, si la paciente en el laboratorio nos la manda con eso, o si el médico en el laboratorio identifica esto, tenemos que ver si hay resistencia, y por lo tanto debemos pedir cultivo con identificación de especie y pruebas de sensibilidad. ¿Por qué? Porque es que estamos pensando que todas son albicans, y resulta que ya empezamos a tener problemas de resistencia con albicans, y tenemos varios puntos en la literatura donde vemos que la causa no siempre es albicans. En Antioquia se han publicado varios trabajos, pero quiero mostrar este reciente que se hizo en Valledupar, en donde básicamente se evalúan en pacientes entre 2004 y 2010 cómo era lo que se presentaba con Candida albicans y con Candida glabrata como factores o asociados a candidiasis vaginal. Y lo que vemos es que la sensibilidad al fluconazol, miren ustedes, en Candida glabrata es solo del 30%, en Candida albicans del 90%, y Candida glabrata explicó un 20% de los episodios. Entonces necesitamos cultivo y necesitamos sensibilidad. Pero no nos olvidemos de esto y tengamos en cuenta que yo les había mencionado el Helper 17 y resulta que el gran lío es que parece que esto es una inmunodeficiencia. Cuando hay candidiasis a repetición, no siempre hay que echar la culpa al microorganismo, sino que muchas veces el problema es de la paciente. La paciente porque tiene un tipo de inmunodeficiencia que apenas estamos empezando a conocer y que, como dice este artículo, nos estamos equivocando mucho, porque todo es trate y nos damos cuenta que el problema es del paciente. Y es básicamente una manifestación de inmunodeficiencia con todos estos genes que ustedes ven asociados y todos estos puntos. ¿En qué se está trabajando? En que ya se sabe que el problema es Helper 17, entonces probablemente tengamos que acudir a vacunas y en eso se está trabajando y esperamos que esto nos ayude. Entonces aquí tenemos que entender que hay un sinnúmero de problemas, un sinnúmero de procesos y que dar medicamentos no es suficiente, porque esto es un gran lío para las pacientes que lo sufren y si bien hay algunos esquemas en la literatura con tratamientos a largo plazo, vemos que muchos fracasan, incluso a veces tenemos que usar hasta anfotericina y que si hay resistencia, lógicamente pues el tratamiento se complica más. Entonces el mensaje en estos casos es: 1, diagnóstico adecuado. 2, tenemos que tener sensibilidad y cuando hay recurrencia tenemos que pensar en inmunodeficiencias asociadas y dejar de prescribir de pronto tanto antimicótico empírico que probablemente no sea necesario. Ahora bien, pasémonos al otro espectro y el otro espectro es la candidiasis sistémica, que es muy similar a lo que acabamos de ver. Simplemente que cambian los nombres, cambian de pronto las moléculas, pero un punto importante en la candidiasis sistémica que le da sobre todo a los pacientes inmunosuprimidos es que vamos a tener una mayor afectación del sistema polimorfonuclear macrófago. Es exactamente lo mismo. 60% de las personas estamos colonizadas por cándida, pero por diabetes, antibióticos, esteroides, alteramos nuestro sistema inmune, este microorganismo se vuelve una hifa y penetra el colon usualmente, penetra el vaso sanguíneo y se disemina. Ocasiona una respuesta inmune que no es suficiente en la mayoría de los casos. Entonces es una enfermedad emergente, ha evolucionado la virulencia, hay resistencia, pero claramente cándida viene a convertirse cada vez en un problema más grande. Esto es lo que tenemos, por ejemplo, en rendimiento de los hemocultivos y tradicionalmente hemos sabido de 100 personas que se mueren por cándida evaluadas en necropsia, con necropsia que muestra compromiso de cándida en pulmón, cerebro, sistema nervioso, vaso e hígado, tenemos que solo en el 50% de los casos esos pacientes han tenido hemocultivos positivos para cándida. Cándida es difícil de encontrar cuando se disemina, no lo podemos cultivar tan fácil y de allí que probablemente la mortalidad sea importante. Tenemos entonces que cuando cándida pasa esto, llega, aparece, se disemina y a veces encontramos que no la vemos, bueno, como les dije, solo en 50% de los casos la vemos en sangre. Entonces, ¿qué hacer y qué hacemos en esos casos? Pues
cuando tenemos pacientes con estos factores de riesgo, lo que usualmente debemos hacer es lo que llamamos índices de colonización o iniciar tratamientos empíricos. Un problema con los índices de colonización, en el que sí quisiera insistir, es que, uno, los índices de colonización por sí solos, que es un índice de colonización, tomar usualmente 5 muestras en 5 sitios corporales, y si en 3 de ellas vemos que se presenta la cándida con el mismo fenotipo y con la misma sensibilidad, vamos a saber que es un índice de colonización positivo. Y que si eso, sumado a estos factores de riesgo y la clínica de un paciente de infección, pues probablemente es que ese paciente tiene una candidiasis invasora diseminada y que lo que pasa es que cándida está saliendo de su nicho normal y no lo estamos encontrando en hemocultivos y el paciente se nos puede estar muriendo por cándida. En ese paciente le iniciamos tratamiento. Es un tratamiento anticipado, preemptive, pero que en muchos casos nos ayuda. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces vemos que interpretan índices de colonización positivos como que hay un cultivo positivo en orina o un cultivo positivo en periné, y esto básicamente lo único que hace es llevar a sobretratamientos y vamos a ver emerger problemas de resistencia. El punto es que si no lo tratamos, lógicamente vamos a tener más posibilidad de mortalidad, y aquí quiero presentar un estudio que el grupo Germen realizó. Básicamente la doctora Indira Berrío, la doctora Natalia Maldonado, los doctores Robledo, y que pues se ha presentado en algunos aspectos. Previamente había un estudio que nos hablaba de la sensibilidad de qué es lo que tenemos en 300 aislamientos estériles de resistencia a cándida en nuestro medio, pero como tal básicamente tenemos que tener en cuenta que en nuestro medio nosotros tenemos 3 millones de habitantes, 44.3 IPS por cada 100.000 habitantes, 24 hospitales, 412 camas de UCI, 82 camas de UCI pediátricas, 195 camas de UCI neonatal. Este de un estudio que se hizo el año pasado en Bolivariana de 6.042 pacientes con VIH, 3 centros de trasplante renal, 2 centros de trasplante hepático, 1 cardíaco y pulmonar, 16 centros de cirugía cardiovascular, 15 unidades de quimioterapia, todo eso mal contado. Pero eso es básicamente unido a un uso masivo de fungicidas en agroindustria, floricultura, un uso masivo de antifúngicos y un amplio uso hospitalario y comunitario de antimicóticos, un gran punto o una gran tormenta perfecta para la emergencia de resistencia. El grupo Germen entonces, del año 2012 a 2016 se tenían 31.000 aislados obtenidos a partir de hemocultivos y cándida representa el 2.9%, es el 7º lugar en hemocultivos positivos. Ustedes me van a decir que esto es poquito, pero resulta que en el mundo es 0.7, 1.4, estamos al doble de lo que usualmente se presenta en el mundo. Lo que está en amarillito es el número de aislamientos por año y básicamente esto es lo que vimos. Cándida albicans no es lo más frecuente en hemocultivos en nuestro medio, los más frecuentes son las especies no albicans, dentro de las cuales se destacan las parapsilosis y las tropicalis, además de glabrata. Hay que tener en cuenta que en nuestro medio parapsilosis es más importante que lo que pasa en Norteamérica o incluso lo que pasa en Europa. Y se mantiene dentro de todos los rangos de edad, miren ustedes esa divergencia. Cuando hablamos de la sensibilidad a fluconazol, vemos que empieza a perderse, incluso para Candida albicans, y que si bien todavía estamos por encima del 90%, ya vemos una tendencia hacia cada vez disminuir más la sensibilidad. Y en Candidas no albicans vemos que también eso oscila entre el 70 y el 80%. En relación a equinocandinas, vemos que también hay algunas emergencias de resistencia y que no todos los pacientes nos van a responder a estas terapias, sean Candida albicans o sean no albicans, y que sobre todo cuando tenemos algunos problemas con glabrata vamos a tener que pensarlo mucho si damos terapias con fluconazol o no, de acuerdo a lo que tenemos. Entonces vemos eso, y por último, voy a robar 5 minuticos más, quiero presentarles este caso que nos ocurrió en la institución. Tuvimos un paciente que nos llegó remitido a otro lado con una endocarditis. Llamativamente en los hemocultivos encontramos Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos, el paciente tuvo aislamiento de contacto en la hospitalización, pero en un hemocultivo que incluso fue de control nos aparece esto, llamativamente Candida albicans, pero resistente a anfotericina con una MIC igual a 2. Eso nos dio el VITEC. Pues bien, básicamente lo que se hizo es que, basados en lo que propone Instituto Nacional de Salud y lo que estamos viendo, se le hizo una prueba de Malditov, en donde Instituto Nacional de Salud nos apoyó y nos dijo, mire, es muy raro que usted tenga Candidas albicans resistentes a anfotericina. Al hacer la prueba de Malditov, ¿qué fue lo que encontramos? Que eso no era una Candida albicans, era una Candida auris. Y hay que saber que el 10 al 12% de las cándidas son mal reconocidas por el VITEC en lo que tenemos. Entonces, Candida auris, quien haya sufrido el problema de KPC, esta es la nueva KPC, se las presentamos, un microorganismo que viene diseminándose por todos los continentes, por todos los países y que llega a Colombia.
Como tal, ¿qué es lo que sabemos? En el 2013, primeros episodios en Santa Marta, Bogotá y Valledupar. En el 2015 y 2016, en un hospital de Barranquilla, 27 aislamientos, usualmente resistentes a fluconazol. CDC recibe esos aislamientos por un especialista que se los manda para evaluar. En agosto en Cartagena hay un boom por casos de mortalidad en un hospital de UCI pediátrico y nosotros ya tenemos pues al menos 2 casos, no sé si tengamos más, María, espero que no. Maravilloso, menos mal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Candida auris, como les digo, para mí es la nueva KPC, se disemina muy fácil, es resistente bajo presión antimicótica, tiene un gran desarrollo de biopelícula y persiste en superficies. El Instituto Nacional de Salud, según el reporte que nos dio la doctora Patricia Escandón, cuando encuentra los primeros casos de Candida albicans que CDC les avisa, ellos van a los hospitales en donde lo habían encontrado y 7 meses después tamizan las unidades de cuidado intensivo neonatal en las superficies en donde se han presentado Candida albicans y tamizaron a médicos y enfermeras y 7 meses después se seguía presentando Candida albicans en esos casos. 93% resistentes a fluconazol, 35% a anfotericina, 7% a las equinocandinas, en el 40% de los casos son resistentes al menos a 2 antifúngicos y 4% resisten a 3 clases. Una mediación de resistencia basada usualmente por gen ER11 y básicamente con unos factores de aparición similares a la de cualquier otra cándida, pero teniendo en cuenta que la mayoría de esos pacientes reciben terapia antifúngica o terapia antibiótica previamente. Como les dije, el gran lío es que esto llegó para quedarse y con la experiencia que hemos tenido en KPC tenemos que hacer todo lo posible para evitar que esto se transforme en endémico, porque ya lo estamos viendo en diversas situaciones del país y claramente sabemos que la mortalidad en nuestro medio ha sido de alrededor del 38.4% y que esto fácilmente se disemina. ¿Qué hacer? Estos pacientes deben estar aislados por contacto. Se recomienda, y esta digamos no es un nivel de evidencia adecuado, pero algunos autores han mencionado que hay que decontaminar la piel con clorexidina y se sugiere que cambiemos los protocolos de limpieza ambiental, igual que como hacemos con Clostridium cuando hay brote, y es que en vez de usar amonios cuaternarios en los hospitales para limpiar las superficies, nos pasemos a clorados. Hay otros puntos con desinfección con peróxido de hidrógeno, luz ultravioleta, pero claramente la desinfección basada en clorados es lo que puede evitar que esto se disemine. ¿Con qué tratar a estos pacientes? Equinocandinas, algunos hablan de terapias de combinación, no sabemos específicamente qué hacer, pero vemos que cuando hay biopelícula, caspofungina no tiene muy buena acción. Entonces, este es el panorama de Cándida, pero quiero acabar con un último punto de esto y quiero que hagan este ejercicio. Paciente con VIH positivo, CD4 en 79, clínica actual de fiebre, compromiso pulmonar y meningitis y tiene una caverna en el lóbulo superior derecho, pero tiene hemocultivos positivos a las 72 horas para levaduras. Un voluntario, doctor Juan Mario, ¿qué es? Entonces, Cándida, histoplasma, criptococo, geotrichum, rhodotorula. Un criptococo, y es un punto importante porque criptococo estamos acostumbrados a verlos en VIH, sí en meningitis, pero hay que recordar siempre que el punto de entrada es pulmonar y que de ahí se nos empieza a diseminar. Hemos estado acostumbrados a que solo tenemos 2 especies patógenas, una sola especie patógena que era Cryptococcus neoformans con 2 variedades, eso está empezando a cambiar y hay algunos casos específicos en inmunosuprimidos de infección por otras especies. ¿Qué es lo que vemos? Que se presenta de una manera sistémica, esto a veces se parece a un molusco contagioso, pero es criptococo y siempre hay que biopsiarlo y cultivarlo, se puede diseminar a múltiples órganos, el compromiso típicamente es en cerebro, pero vemos que nosotros tenemos más o menos en Colombia 1000 a 2500 casos por año y son de difícil tratamiento. Pero también tenemos que saber que estamos viendo Cryptococcus gatti, ¿sí? Un neoformans variedad gatti, en donde vamos a tener que usualmente se presenten inmunocompetentes y que se relaciona más con un origen ambiental. Para hablar de laboratorio, acordémonos, la presencia de antigenemia precede el desarrollo de compromiso extrapulmonar o meningitis hasta en 100 días y eso pues es un parámetro que nos ayuda a mejorar tratamiento y en los últimos años contamos afortunadamente en nuestro medio con pruebas de flujo lateral que nos ayudan a probablemente detectarla más rápidamente, con excelente valor predictivo positivo y con excelente rendimiento tanto en líquido cefalorraquídeo como en suero. Sin embargo, nos ha pasado algunas situaciones que quería comentar y encontré este artículo en donde cuando hay niveles bajos en los títulos semicuantitativos de las pruebas de lateral flow 1.2 o 1.5, miren ustedes que la tasa de falsos positivos puede subir hasta 34%, pero que cuando el título está en más de 1.10, el 98% de los pacientes sí tienen una criptococosis confirmada. Entonces, si tenemos
títulos bajos, un punto que ya lo hemos sufrido nosotros, es tomar nuevas muestras o correlacionar con la clínica, porque a veces no necesariamente vamos a tener estos puntos. Como les digo, Gatti también lo tenemos en Colombia. Esta es una publicación del doctor Lizarazo y son casos más difíciles de tratar, efectivamente, criptococo. Bueno, les agradezco mucho, muy amables, muchas gracias.